Recientemente tuvimos la noticia de que la UIT, la Unidad Impositiva Tributaria, va a elevar su valor. O sea, el gobierno peruano elevó el valor de la unidad impositiva tributaria de 4.950 soles a 5.150 soles. Pero yo no quiero entrar en números, Noemí. Para hablar de eso tenemos a un experto aquí, a Jorge González Izquierdo, economista, a quien damos la bienvenida. Señor González Izquierdo, muy buenos días. Bienvenido a RPP. Buenos días. Muy buenos días, Diego. Muy buenos días, Noemí. Placer volver a conversar con ustedes. Para empezar, señor Izquierdo, González Izquierdo, explíquenos qué es la UIT, así fácil, ¿no? Y qué significa para la gente que nos escuche y nos ve por televisión que se haya elevado esta UIT. La UIT es una especie de ancla, ¿no? Como la ancla de un bote, de un barco, ¿no? Al cual un montón de precios, ¿no? Y de costos están asociados. Entonces, donde va el ancla, estos precios y costos que están asociados al ancla también lo siguen, pues. Si el ancla sube, los precios y los costos también suben, que están asociados al ancla. Si el ancla baja, los precios y los costos también bajan. Entonces, la UIT es esa ancla. Y todos los años lo reajustan de acuerdo a ciertos criterios. Normalmente, la inflación. Okay. Entonces, el año pasado, o sea, para este año, la subieron en un poco más de 7%. ¿Por qué? Porque la inflación fue un poco más de 8%. Claro. Y este año la han subido un poquito más de 4%. ¿Por qué? Porque la inflación se espera que este año termine en 3 puntos y pico. Entonces, te reajustan primero de acuerdo a la inflación. Es decir, la UIT, digamos, evita que los precios sigan subiendo, disparándose. Claro, porque este año 4% respecto al año pasado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, para que la gente lo entienda fácil, una multa, yo voy manejando mi carro, me paran, ¿no? Entonces, me agarran, pues, que no tengo revisión técnica o que no tengo SOAT o que me he pasado la luz roja. Entonces, muchas de esas infracciones están calculadas. En base a la UIT te dicen, ajá, oye, González Izquierdo, ¿te has pasado el semáforo? No, ya, bueno. Eso te cuesta, por ejemplo, 50% de una UIT. Caracho. Si la UIT sube, el 50% sube, claro, pues. Entonces un poquito más, voy a tener que pagar un poco más. En este caso, un 4% más voy a tener que pagar que el año pasado. Entonces, por ejemplo, Indecopi agarra y le mete una multa a una empresa, ¿no? Suponte tú de 300 UITs. Si la UIT sube, la multa que va a tener que pagar la empresa también va a tener que subir, pues. Entonces, en ese sentido es un ancla. Claro. O cuando voy al Palacio de Justicia y voy a hacer un trámite judicial. Está calculado en base a... Todos los costos están calculados en base a un porcentaje de la UIT. Si la UIT sube, amigo, voy a tener que pagar un poco más, pues en este caso 4% más, ¿no es cierto? Entonces, hablamos de que todo sube, economista, en realidad, y nos empezamos a preocupar. El hecho de que la UIT se haya incrementado en 200 soles ahora para este 2024, ¿va a implicar que los productos, por ejemplo, de la canasta básica familiar se incrementen? Eso sí no. Eso no tiene nada que ver con eso. Perfecto. Pero así como estoy diciendo que hay sus costos, también, por otro lado, me puede beneficiar. ¿Ah, sí? Claro, por ejemplo, el subsidio del crédito a mi vivienda, el bono de buen pagador, también está atado a la UIT. Entonces, si la UIT sube, también ahí voy a tener un mayor subsidio, ¿me entienden? O sea, tiene su parte buena también. En el impuesto a la renta, por ejemplo, también está ligado a la UIT, por ejemplo. Lo voy a poner así bien facilito para que la gente me entienda. González Izquierdo gana 200 soles al mes. Ya está. Y pago impuesto a la renta. Estoy haciéndolo figurado, un ejemplito sencillito. Claro. Sí. Porque en la vida real no es así, porque te gana 200 soles, no paga nada. Pues, pero bueno, pago impuesto a la renta, gano 200. Entonces la ley dice, los primeros 100 soles están exentos de impuestos. Pero ¿cómo calculan esos 100 soles? Suponte, te dice...
una unidad tributaria. La UIT es 100 soles ya. Ajá. Entonces, el equivalente a una UIT está liberado de impuestos allá. Entonces, de mis 200 soles, los primeros 100 no pago y solamente pagaría sobre los siguientes. Ahí está, beneficio, ¿no? Entonces, si la UIT sube, suponte, 50%, entonces yo diría, ajá, el libre ya no va a ser 100 soles, sino 150 soles. Claro. Y si mi ingreso sigue siendo 200, entonces ya solamente pago impuesto por un poquito por la diferencia entre 150 y 200, sobre 50 solcitos. Antes pagaba sobre 100. Sobre 100, ahora pago sobre 50. Claro. Pero ese siempre y cuando yo siga ganando 200 soles, porque si yo gano más, entonces de repente termino pagando más impuestos también, ¿no? Ahora, para escapar, señor González Izquierdo, del tema un poco ya de la UIT, que ya hemos entendido que puede ser buena o mala dependiendo, o sea, que regula, ¿no? Regula la situación de los peruanos. Vamos un poquito, de repente, a lo más macro, ¿no? Un poco lo que ha sido el balance de 2023 para usted en materia de economía. ¿Cómo estamos cerrando el año en materia económica? Mira. ¿Bien, mal, más o menos? ¿Se va a sentir en los bolsillos de los peruanos? Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Sí, claro, por supuesto, no estás viendo en la calle nomás, sí. Claro que sí. Mira, para que la gente entienda fácilmente lo que voy a decir, todos conocemos un triángulo, ¿no? El triángulo pues así, sí. ¿no? Sí. Y el triángulo tiene 3 vértices. Este triángulo que nos ha caracterizado el 2023, en esos 3 vértices tiene 3 graves problemas que nos han azotado, llamo yo, a las familias peruanas, sobre todo de menores ingresos. ¿Cuáles fueron? En primer lugar, en este vértice de acá, la tremenda inseguridad ciudadana que de verdad se ha convertido en un flagelo ya para la sociedad peruana. Y la inseguridad ciudadana, la gente dirá, oye, González Izquierdo, tú eres de economía, ¿qué te metes a hablar? Es que la inseguridad ciudadana afecta a la economía. Claro. Porque cuando obliga a cerrar, Noemí, tú que estás en el Cusco, obliga a cerrar a una microempresa, pequeña empresa, porque le caen con cupos y de repente no puede pagar pues los cupos, tiene que cerrar su negocio y mandarse a cambiar. Entonces, sí te afecta a la economía la inseguridad ciudadana. El segundo problema es la recesión. Pues. La recesión que nos golpea sobre todo porque ya no se pueden generar suficientes puestos de trabajo adecuados que necesitan sobre todo los jóvenes. Y el tercer problema que nos ha caracterizado todo este año, la relativa alta inflación, sobre todo la inflación de alimentos. Ahí va tu pregunta, Noemí, que me habías hecho. Claro. La canasta básica de alimentos sobre todo ha sufrido aumentos importantes a lo largo de este año. Entonces, esos 3 problemas, inseguridad ciudadana, recesión y relativa alta inflación, sobre todo de alimentos, ha configurado una situación que ha provocado 3 efectos. Primero, lamentablemente lo tengo que decir, mayor pobreza. Ha habido gente que la inflación y la recesión la ha empujado a la pobreza y no eran pobres al terminar el año 2022. Segundo, más informalidad laboral y empresarial. Y tercero, un empeoramiento de la distribución del ingreso, de la riqueza y sobre todo de las oportunidades para los jóvenes que se están yendo al extranjero. Claro. Para poder cumplir sus sueños, ¿no? Señor González Izquierdo, lamentablemente estamos con el tiempo ocupadísimo. Le doy 30 segundos, por favor, para... no todo puede ser malo. Como veo el 2024. Exactamente. Vamos a mejorar así rapidísimo porque yo creo no todo que puede ser malo, ¿no? El 2024, de este triángulo de problemas, de estos 3 problemas, yo creo que el 2024 se va el de la inflación, desaparece. Porque la inflación va a regresar a su rango normal, entre 1 y 3%, creo yo que los primeros 3-4 meses del próximo año.
O sea, del triángulo, este vértice, este problema, se va. Yo creo que si el gobierno de la señora Boluarte hace un poco mejor las cosas, el otro problema de la recesión también se puede ir. Podríamos crecer entre 1 a 3% este año, el próximo año, cuando este año hemos crecido negativo, ¿no? Incluso la inseguridad también, ¿no? Está dentro de las políticas. Pero el problema de la inseguridad sí yo no le veo... Está complicado. Amigos, no le veo mayor solución. Entonces, de los 3 problemas que nos han aquejado este año, 2 creo que se irían el año 2024 y 1 todavía quedaría vigente. Hay trabajo por hacer entonces, señor Jorge González Izquierdo, economista. Muchísimas gracias por haber estado. Gracias a ustedes por haberme invitado. Gracias. Y aprovecho un abrazazo a todos. Feliz año. Deseándoles un mejor año 2024. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a Jorge González Izquierdo, economista. Vamos rapidísimo a escuchar el gran resumen de la hora, pero volvemos con más en Ampliación de Noticias por RPP, la voz de todo el Perú.